vida eterna tiene una meta, tiene un horizonte, y es que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Él mismo, a Jesucristo, a quien has enviado. Y por lo tanto hemos venido estudiando los atributos de Dios, que a su vez se conoce como la teología propia, el estudio de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Y lamentablemente vemos hoy un gran vacío, una gran ausencia en este cristianismo contemporáneo de saber quién es Dios. Y por lo tanto, al tener ese vacío, al tener esa ausencia, vemos un alejamiento cada vez más de el Dios de la Biblia. Nuestro objetivo es, con responsabilidad, como el pueblo de Dios, como los de la Biblia, como los seguidores de Cristo que decimos ser, es ahondar y escudriñar sobre quién es Dios siempre. Y por la eternidad no terminaremos de conocer al Dios infinito. Será un conocimiento progresivo para siempre y nunca tendrá fin. Por ahora nosotros podremos conocer algunos aspectos con la ayuda de su Sagrada Escritura y con la guía del Santo Espíritu sobre quién es Dios. Y sin embargo nos quedaremos todavía con mucho pendiente de ese ser sobrenatural que es Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la supremacía de Dios. Vamos a hablar sobre este atributo, vamos a mirar algo acerca de su definición, vamos a mirar algunas características y finalmente estaremos mirando algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. No es una enseñanza que se dirija mucho actualmente sobre la iglesia, desafortunadamente, aunque por defecto decimos que Dios es supremo y podemos utilizar incluso ese tipo de expresiones, como lo hemos visto en otros atributos que hemos estudiado, que podemos utilizar la expresión, el concepto, mas no tener la aplicación del mismo y ni siquiera tener la conciencia de qué es eso. Pero lo tenemos como si fuera algo que aceptamos. Y si le preguntásemos a alguien que no le interese ni siquiera estudiar algo de la Escritura, podría decir, sí, si existe un Dios, podríamos decir que pudiese ser supremo. Entonces, ni siquiera está la conciencia en algunos aspectos que hemos visto de los atributos de Dios, de realmente lo que eso significa o lo que eso implica. Hablando de su definición, que tiene que ver con este término de la supremacía de Dios, la Real Academia de la Lengua, hablando de donde se deriva, indica como grado supremo en cualquier línea algo que está por encima, que es preeminente, que es superior en términos de jerarquía. Una jerarquía es una estructura de mando, por decirlo así, que es muy común en los aspectos organizacionales actualmente, pero que es todavía más claro en términos militares, donde hay un respeto bastante particular en términos de subordinación sobre las jerarquías, sobre esas jerarquías, es decir, de generales, coroneles, subintendentes, intendentes y todo lo que hay en todo el espectro militar. Obviamente esto se traslada también a todo el organigrama que tiene que ver con las compañías o con el término empresarial, donde vemos también jerarquías y vemos algunos aspectos de subordinación. Entonces el grado de supremo es el que está por encima de todo y que por encima de esa jerarquía ya no hay más nada. A eso hace referencia ese término. Se deriva entonces de lo supremo,
sobre ese concepto que estamos observando la definición de los demás desde la perspectiva jerárquica. En otras palabras, no hay superior al ser supremo. Cuando hablamos de que algo es supremo, no hay nada por encima de eso. Dice la Escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 12, ya haciendo referencia a una definición, por decirlo así, de esa supremacía de Dios, porque no está el término, pero está como tal la aplicación del término. Cuando dice en esta manifestación, tanto el que la está expresando como queda plasmada por el escritor, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Mire, ya empieza la Escritura a entregarnos como tal la aplicación del concepto. No está como tal la palabra, pero sí está su aplicación, su contenido está. Él está por encima de todo, pero no solo eso, Él es el dueño de todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Vuelve y utiliza el término que estás por encima de todo, no hay nada más arriba de Dios. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces vemos aquí una expresión escritural sobre este concepto ya en aplicación de un ser supremo, de un ser supremo. Empezamos a encontrar entonces sobre esa supremacía de Dios, esa distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas que pudiésemos llegar a conocer y el Creador todopoderoso es prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. Y vemos, por ejemplo, creaciones como, y hablando de criaturas, no solamente de toda la perspectiva humana, sino desde toda su creación, y podemos estudiar sobre el sol, por ejemplo, y sorprendernos de la majestuosidad de esa estrella. Y que cuando vemos esa estrella que es tan representativa para la vida humana, y quizá podamos entender hoy en día con los alcances que tiene la ciencia, que eso es una estrella pequeña y que hay más todavía grandes que esa. Y saber que no están por encima de Dios, que Dios es el Dios creador de esos aspectos que para nosotros son de gran impacto. Es hacer referencia a esa supremacía de ese Dios viviente y verdadero. Y al ser Dios supremo, al ser Dios sobre todas las cosas, es donde la Escritura también nos señala a ese Dios supremo, como más o menos para que lo puedan entender ustedes. Y entonces se acerca esa trascendencia de Dios, porque es difícil de entender, porque está muy lejos, porque es incomprensible, y se vuelve inmanente, es decir, se vuelve cercano para nuestro entender en aspectos como estos. Bueno, ustedes conocen a un alfarero. Bueno, cuando ustedes han visto sobre un alfarero, sobre esa actividad humana, que él tiene barro en sus manos, comprenden que ese barro en sus manos no es más que el alfarero. Y que al contrario, puede ser transformada ese barro en cosas que él va a honrar o en cosas que simplemente él va a desmenuzar por su voluntad. Y nunca el barro le dirá al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? O haz algo mejor conmigo. Eso no existe, no aplica. Entonces empieza la Biblia a darnos ciertas ilustraciones desde nuestra perspectiva humana para poder lograr entender ese Dios supremo que está sobre todas las cosas. Y viene Pablo y utiliza lo siguiente para poder dar a entender, venga. Claro, nosotros como seres humanos tenemos inquietudes, hay una
hay un humanismo desmedido que ya desde los primeros siglos está haciendo ver al hombre como ese centro de la creación, como ese centro de que eres lo más importante de todo esto que nos rodea. Entonces tienes derecho a cuestionar, tienes derecho a llegar a pensar incluso que Dios es una creación de tu mente. Vaya. Y Pablo viene y corresponde en algunos aspectos de estas controversias y dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y utiliza esa figura que es conocida por nuestra mente en el accionar del alfarero, cuando esa masa que está allí siendo preparada por el alfarero nunca va a poder protestarle, nunca va a poder ni siquiera pedir algo bueno para ello. O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y es solamente una actividad humana. ¿Qué tal el Dios Supremo con su creación? Tiene la potestad. Su supremacía indica que Él puede, según su voluntad, hacer de su creación algo para bien y a su vez algo que al final no será para bien. Y aquí tenemos que volver a aclarar, y esto no lo hace a Él autor del pecado. Cada acción de la creación, cada acción de estas criaturas los hace responsables y suya es la mancha, suya es la corrupción. Sin embargo, Él es supremo y puede hacer lo que quiere desde su propósito y desde su voluntad. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado, cumple todo lo que ha decretado, y lo veíamos desde los decretos de Dios. Y por eso era importante tener esa claridad de la primera clase que tuvimos sobre los atributos de Dios, donde todos están entrelazados. Los atributos de Dios no son aspectos que existen en una lista y que Dios, bueno, hoy voy a tomar mi bondad, hoy voy a tomar mi misericordia, hoy voy a tomar mi santidad. Eso no funciona así. El ser, todo lo que compone a Dios, está entrelazado, está en su esencia vinculado cada atributo de lo que estamos estudiando. Están entrelazados, se cruzan unos a otros. Por eso, cuando hablamos de ese Dios supremo, ese es el Dios que tiene una autoridad decretiva y que todo lo que Él dice se hace. Y que cuando hablábamos de ese tema en la clase anterior, comprendíamos que nosotros no tenemos ese nivel decretivo, no lo tenemos, porque no somos supremos, ni siquiera. Otro elemento más para indicar que no aplica eso en nuestra vida. Dice el escritor de los Salmos, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. El propósito de Dios nadie lo podrá frustrar. Es decir, que cuando vamos a la Escritura, entendemos que Dios en su supremacía no tiene como una idea de que tiene un plan en desarrollo y que alguien lo puede entorpecer, entonces sale un plan B inmediato. Eso no es correcto. Dios ejecuta su plan y muchas veces incluso eso que parece entorpecer el propósito de Dios es parte del propósito de Dios. Entonces el hombre es creado en perfección, es perfecto, y Dios en su supremacía y en su plan que está determinado, ya sabía que el hombre iba a fallar. Entonces no es que el hombre falló y Dios creó un plan B de inmediato, eso no es cierto. Dentro del plan de Dios está la falla del hombre. Y debe ser conocido el perdón de Dios, la justicia de Dios con relación a la misericordia y con relación a la santidad y al castigo de la maldad.
a partir de la falta del hombre. Y no solamente de esa falla, también la falla de Lucifer está dentro del plan de Dios. Y es conocida la severidad de Dios, porque los ángeles no fueron tenidos en perdón, fueron castigados y no tuvieron la oportunidad que tiene la raza humana. No hay redención para ellos, como sí la hay para la raza humana. Y es conocida también la justicia de Dios en esa creación de los ejércitos celestiales. Dice Salomón, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y lo está diciendo el hombre que se consideró más sabio sobre la tierra. No hay sabiduría, ni consejo contra Jehová. O sea que ya habían escritos que anteceden a hombres supuestamente sabios que al final de sus días, o se presume, presuntamente dice la historia, porque hay discusiones sobre eso, al final de sus días dice, solo sé que nada sé. Y está hablando supuestamente un ser que no tiene nada que ver con Dios. Pero ya ve, ¿qué está diciendo Salomón acá? Ya había expresado, es que no hay sabiduría, no hay inteligencia ni consejo contra Jehová. Al final yo no sé nada, lo está diciendo el hombre más sabio. Ni siquiera mi consejo puede servir para Dios, hablando de ese Dios supremo. Algunas características sobre esa supremacía de Dios, y debemos mencionar, por ejemplo, sobre la materia, sobre que tiene que ver con su creación. A su mandato, y recordemos que estamos hablando de esa supremacía que tiene autoridad en jerarquía, que dice y se hace. A su mandato el Mar Rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros. Él le da la instrucción a Moisés, no hay que avanzar. Y el mar cumple la orden o la instrucción que Dios ha determinado. Y sobre lo natural, que viene la parte que tiene que ver con el accionar de Dios cuando interviene en ciertos momentos según su providencia, y lo que es natural deja de ser y viene lo que es contra esa naturaleza. Por ejemplo, un mar no es común que se abra en dos y que haya tierra seca. Entonces, ¿qué viene ahí? Lo sobrenatural, lo que no es natural. Entonces, aquí vemos un accionar sobre la materia de su supremacía. Otro momento sobre la creación es cuando se abre la tierra y los rebeldes descienden al abismo. No vamos a leer esas citas, las puede escribir y lo puede revisar posteriormente. En Éxodo capítulo 14, el mar se divide en dos. Números capítulo 16, una gran rebelión en este pueblo endurecido. Y se abre la tierra al decreto de Dios y todos aquellos que fueron hallados en rebeldía descienden vivos al Seol. Es un accionar de la supremacía de Dios con relación a la creación. Cuando Él lo ordenó, el sol se detuvo. Y eso es algo que es contra lo natural. Y Dios está en su autoridad, en su supremacía, en control de todas las cosas. En Josué capítulo 10 hay una escena que el sol se detiene. Y esto es un elemento para algunos que les gusten aspectos científicos y algunas curiosidades, por decirlo así. Tiene que ver con que la ciencia tuvo que considerar dos veces, porque creo que son dos veces que el sol se detiene, para poder hacer unos cálculos con relación a los años o a la vigencia de la Tierra más precisos, porque no encontraban dónde había error y no había error. Lo que pasa es que el sol se detuvo en dos oportunidades y tuvieron que acudir a la Biblia. La ciencia no está contra la Biblia y la Biblia no está contra la ciencia. La ciencia avala la Biblia. La ciencia le da credibilidad a la Biblia, porque todo lo que la Biblia ha dicho es verdad y todo lo que la Biblia expresa es la verdad. Y lo que ha hecho la ciencia, tanto como la historia, es poner el sello a la verdad.
Algunos han querido hacer ver una discordia entre estos dos aspectos y realmente no la tiene, no la tiene. Cuando miramos a fondo, están en línea y son antes, al contrario, podríamos decirlo así, en muchos aspectos, elementos paralelos que ayudan al entendimiento de esta creación. En otra ocasión, mire, hubo incluso un reverso de grados en el reloj. En Isaías capítulo 38, versículo 8, hay un retroceso de algunos momentos en el reloj. Y esto se tiene que tener en cuenta y se tuvo que tener en cuenta en algunos ejercicios de cálculo del tiempo, del desarrollo de la historia de la vigencia de la Tierra. Se tuvo que acudir a la Biblia, es decir, la ciencia necesitó la Biblia para tener esa claridad. Y cuando la historia estaba refutando y revisando teorías sobre la redondez de la Tierra, ya la Biblia decía que la Tierra era redonda. Entonces, aspectos como esos, demostrando esa supremacía de Dios sobre incluso la sabiduría humana. Sobre la materia también, en esa supremacía de Dios, se indica para, por ejemplo, hacer que unos cuervos le llevaran comida a Elías. Cuervos. El cuervo más o menos que no es común en nuestras tierras, no es tan común, pero es como si fuera un animal no tan agradable. Tiene una connotación como incluso terrorífica. De ahí vienen algunos aspectos que tienen que ver con el terror, como que le ponen ahí el cuervo en las películas de terror y todo el suspenso, porque es un animal no tan agradable y sin embargo es el que Dios usa para sostener a su profeta. Hay muchas lecciones ahí. Claro, de aquí también han tomado todas las alegorías posibles para esos mensajes, darlos a entender en términos motivacionales. Lo que hace entender este tipo de acciones es la autoridad de Dios sobre toda su creación, sobre incluso ciertas criaturas que parecieran no ser del orden correcto, del orden correcto. También hace una intervención especial en Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, sobre el agua flotante, un elemento de hierro. Sabemos que por naturaleza el peso de ese elemento va a estar en la profundidad y Dios hace que flote. Entonces vemos su supremacía cuando intervienes en lo natural y ahí es donde se genera lo sobrenatural. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso y eso es algo fuerte porque eran leones hambrientos. Eran leones hambrientos, era lo natural es que devoraran a Daniel. Sin embargo, Dios determinó cerrar su boca. No lo hizo así con los creyentes del primer siglo, nuevo testamentarios, y está dentro de su propósito. Cerró la boca de los leones a Daniel, pero no se la cerró a los creyentes del primer siglo, como para tener en cuenta eso, porque no siempre va a ser de esa manera. Y eso habla de su supremacía también, porque para el cristiano, para el que es seguidor de Cristo, para el que está unido a Cristo, lo importante no es cómo atraviesa el mar de la muerte, sino el final después del mar de la muerte, y es estar con Cristo para siempre. También detuvo que el fuego quemara a estos tres jóvenes hebreos. Y eso habla de su supremacía a tal nivel que este gobernante tiene que reconocer, sí, el Dios que ustedes dicen es el Dios creador. Dice el escritor de los Salmos, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios es supremo y hace lo que quiere. Perdemos esa conciencia de a que Dios estamos nosotros observando o a que Dios es el que nosotros estamos orando.
incluso a ese Dios que cuando pecamos creemos que lo podemos pasar de largo. Dios es supremo y este Dios que todo lo hace está ahí con sus ojos puestos sobre toda esta creación y nada está por fuera de su radar, nada, ni nuestros pensamientos. Sobre los hombres, todos podemos llegar a jactarnos de ser agentes libres, con voluntad propia, que somos libres y que podemos hacer lo que nos plazca. Podemos tener esa jactancia. Dice la Escritura ante esto, porque de esta jactancia deriva que podemos hacer lo que queramos. Santiago nos señala y nos dice sobre esa forma de envanecimiento: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es el hombre. Y eso habla de un Dios supremo que cuando entendemos sobre esa supremacía, miramos esta parte tan pequeñita que somos nosotros. Y así no pensar, usted y yo, por un momento, cuando teníamos 10 años. Ya no. ¿Y en qué momento? Si lo ven así, rápido, ay, ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque somos neblina. Somos como la neblina. Aparece por un poco de tiempo. Cuando ya miramos, estamos quizá en la recta final de nuestros días. Somos efímeros, pasajeros. Una cosa insignificante. Es más, en el libro más terrorífico que hoy en día se considera que es el libro del Apocalipsis, se entregan detalles claros de la supremacía de Dios sobre toda la creación, donde vemos que a los santos les es dado ese privilegio de entender esos aconteceres y esa demostración del poder de Dios, pero que también entendemos a los incrédulos como para ellos solamente debería estar el pavor y el terror por la finalización de sus días. Esperanza para el creyente, terror para el impío, aunque así no lo considere. Eso habla de la supremacía de Dios. Con relación a la salvación, Dios decidió salvar al hombre. Y cuando Dios determina salvar al hombre de su beneplácito, y cuando hablamos de beneplácito es querer de buena manera algo, es querer hacer algo de buena manera, según esa buena manera de Dios hacerlo, lo hace partiendo, demostrando sus atributos. Su santidad y justicia separa al hombre caído. El pecado no puede estar en su presencia, tiene que ser expulsado de su presencia, porque no hay corrupción delante de sus ojos. Y a su vez, su amor hace que no sea aniquilado. Porque ¿cuál debería de ser la circunstancia? El hombre peca y ¡pum!, tiene que ser borrado. Pero entonces volvemos a ver ese accionar de los atributos de Dios, santo y justo, separado, y en su amor no es aniquilado, solo es expulsado de su presencia. Su paciencia los lleva por la historia a formarse un pueblo para sí, porque Dios es paciente. Y vemos en aplicación ese otro atributo. Su gracia y su misericordia se hace ver ya a través de Cristo para morir por aquellos que, si no fuera así, recibirían su ira. Y que el que no está unido a Cristo, de todas maneras, ese recibirá su ira. Entonces vemos su gracia, su misericordia para aquellos que están en Cristo. Y vemos su justicia, vemos su santidad y vemos su ira para aquellos que no van a estar en Cristo. Todo en la aplicación de sus atributos.
Su paciencia, su gracia, su omnisciencia lo hizo trazar el plan que corresponde a la historia bíblica y su poder lo hace cumplir. Vemos ahí una aplicación de los atributos de Dios. Dice Isaías capítulo 40, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Supremacía. Dios es supremo. Está por sobre todas las cosas. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí la palabra hacer, que en otros momentos nos habíamos dirigido a otros términos, pero hoy la palabra hacer da una idea de un trabajo eficaz. No solamente que hace, sino que el griego da en su contexto que es una acción eficaz, es decir, que cumple su objetivo, que llega a lo que quiso. Es un accionar eficaz, es un trabajo que se hace eficazmente. Entonces Dios, conforme al propósito de ese trabajo que se hace eficazmente de todas las cosas, hace según el designio de su voluntad. Algunas aplicaciones sobre esta doctrina. En primer lugar, recordar sobre esta pregunta, ¿cuál es el fin o propósito principal del hombre? Que es una pregunta que se le hace a los niños, porque hace referencia a estos catecismos históricos que tenemos y que habla de un catecismo menor, que es parte de lo que se les enseña a los niños, que muchas veces nosotros no tenemos en consideración. ¿Cuál es el fin o propósito principal del hombre? El fin o propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Dios se basta a sí mismo, por definición, no necesita de nada ni de nadie. Él solamente es. Siempre ha sido desde la eternidad, antes de la creación, cuando no existía nada. Disfrutará por siempre con nosotros, que ese es el privilegio que le da al hombre. Y por eso en ese propósito se convierte que es hacia su gloria la meta del hombre. ¿Será que esta es nuestra idea como meta en nuestra forma de pensar? ¿Será que esta es la meta o el propósito más común hoy de la humanidad? No, hasta en la iglesia se duda de que seamos en el propósito principal de que hay que glorificar a Dios. Hasta el creyente no lo tiene muchas veces claro. Y nosotros a veces nos vemos como, creo que ese no es mi propósito. Y tenemos muchos propósitos, pero no consideramos el glorificar a Dios. ¿Y qué tal si evaluáramos siempre nuestra vida para cada accionar sobre nuestro propósito, que es glorificar a Dios? Nuestras vidas no son del producto de un destino ciego, ni el resultado de una suerte caprichosa, sino que cada detalle, cada circunstancia, grandes y pequeñas, han sido ordenadas por el Dios viviente y soberano. Cada detalle, y eso habla de su supremacía, tener esta claridad o este entendimiento sencillo de una enseñanza como estas, que a veces no se da en medio de la iglesia contemporánea, insisto, porque Dios ha permitido que hayan congregaciones o hayan iglesias que con responsabilidad atiendan este tipo de elementos importantes para el desarrollo de nuestra cristiandad. Proverbios dice, el corazón del hombre se propone un camino, sí, pero Jehová endereza sus pasos.
Jehová endereza sus pasos. Él está guiando nuestros pasos. No hay un camino al azar. No hay un camino al andar. Así lo digan las canciones. Dios va guiando nuestros pasos. Incluso al impío lo está guiando Dios al final para su gloria y para su exaltación. Entonces no hay un azar, hay un control absoluto y eso habla de la supremacía de Dios. Y esto a nosotros nos debe llevar con gran alegría o con gran esperanza, porque es una certeza de poder tener ese consuelo y poder decir como el salmista, mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Porque Dios es supremo y además es bueno. Y además es bueno. Dios es bueno. Dios es autoridad, supremacía y es bondad también. No nos queda sino obedecer al supremo Dios y poder decir también como el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y autopredicarnos en algunos momentos de nuestras vidas, guarda silencio, espera en él. Es difícil, sí, pero Dios en su supremacía, en su benignidad, en su bondad, en su soberanía, Él está en el control. Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe cuál es lo correcto. Sabe qué es lo correcto y cuál es el camino que debemos transitar. Por eso, alma nuestra, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Hemos visto entonces estos algunos aspectos sobre los atributos de Dios, como la simplicidad de Dios, sobre la omnisciencia de Dios, sobre los decretos de Dios, y hoy retomando un poco sobre esa supremacía de Dios. El objetivo, como lo veíamos al principio, la vida eterna, que consiste en conocer al Padre, conocer a Cristo el Salvador, y todo por medio de su Santo Espíritu. Vamos a orar y vamos a tener algún momento de alguna pregunta o algún aporte al respecto. Padre eterno, te damos gracias por tus palabras, por estos aspectos que vemos, que pudiésemos quedarnos ahondando en ellos y revisar elementos que la Escritura nos indica sobre estas características que hacen parte de tu esencia, que debe impactar nuestras vidas y llevarnos a someternos cada día más ante tu señorío y ante tu autoridad. Gracias te damos por este privilegio que nos das de contar con estas líneas responsables del estudio de tu palabra, de tal manera que tu Sagrada Escritura se abre con atención, con diligencia, y tu pueblo es llevado, orientado, es guiado a través de esas palabras perfectas que has dejado para nosotros sin desvío alguno. Te damos gracias por ese gran privilegio que nos has regalado. Te rogamos que nos ayudes, que nos permitas tener la conciencia de quién eres. Padre eterno, te rogamos que nos ayudes. Somos débiles. El pecado asedia y nubla nuestro entendimiento. Te rogamos que tu Santo Espíritu convenza nuestras vidas, que podamos mirar a Cristo, nuestro Redentor, grande, sublime, y que podamos tener estos fundamentos doctrinarios en nuestro diario caminar. A ti, Padre eterno, Dios supremo, y en ese misterio
triunitario, también comprender esa supremacía de Cristo el Salvador y esa supremacía del Santo Espíritu en tu singularidad y en tu pluralidad. Te rogamos que nos ayudes y que podamos tener convicción y atención, conciencia de estos detalles para cada día en nuestro accionar. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. No sé si haya alguna pregunta.